En un colapso, lo primero que puedes perder no es la comida ni el agua, es el control sobre las cosas pequeñas que te permiten demostrar quién eres. Pagar, abrir una puerta o marcharte. Documentos, efectivo, llaves y una copia de tus contactos caben en una mano, y precisamente por eso pueden desaparecer en segundos. La solución no es encontrar un escondite imposible, es dividir lo importante en capas para que una evacuación, un registro apresurado, un incendio o un simple error no pueda dejarte sin todo a la vez. Hoy vas a construir 3 niveles: lo que llevas contigo, lo que ocultas en casa y lo que mantienes fuera de tu vivienda. Y también vas a ver por qué algunos escondites famosos son casi una invitación para que alguien encuentre exactamente lo que intentabas proteger. Empieza por una idea incómoda. Una mochila preparada no cuenta como escondite. Si está junto a la puerta, encima del armario o en el mismo lugar donde guardas toda tu comida de emergencia, has concentrado tu movilidad, tus documentos y parte de tu dinero en un único objeto fácil de llevar. Un oportunista no necesita saber qué tienes, solo necesita agarrar lo que parece valioso, portátil y preparado. Y una mochila táctica cumple las 3 condiciones. Por eso tu primera capa nunca debería depender de ella. Tu primera capa es corporal, una pequeña cantidad de efectivo, una identificación útil, una llave y una tarjeta con 2 o 3 contactos esenciales. Debe caber bajo la ropa o en un bolsillo interior discreto sin convertirte en un catálogo ambulante de equipo de supervivencia. La regla es simple. Si tienes que abandonar el edificio en 30 segundos, esta capa sale contigo incluso si la mochila se queda. No lleva toda tu vida, lleva lo mínimo necesario para seguir tomando decisiones cuando ya no puedas volver atrás. Y hay una razón para mantenerla pequeña. Cuanto más incómoda sea, más probable es que acabes dejándola en una mesa. Un sistema de emergencia que solo funciona cuando recuerdas usarlo no es un sistema, es una buena intención con cierre de cremallera. Si te sirven este tipo de soluciones pensadas para gente normal y presupuestos normales, suscríbete. Ahora viene la segunda capa, y aquí es donde la mayoría comete el error clásico: buscar el escondite más ingenioso posible. El problema es que los escondites ingeniosos suelen aparecer en las mismas listas de internet, películas y vídeos que también puede haber visto la persona que entra en tu casa. Debajo del colchón, dentro del congelador, en un libro hueco, detrás de un cuadro, en el depósito del inodoro o en una caja fuerte pequeña y portátil tienen algo en común: parecen escondites. Algunos además introducen humedad, daños, riesgos domésticos o un objeto entero que puede desaparecer bajo un brazo. Tu objetivo en casa no es vencer una inspección profesional, es evitar que un registro rápido, un visitante oportunista o una evacuación caótica encuentre en 2 minutos todo lo que necesitas para reconstruir tu vida. Eso cambia completamente el diseño. En lugar de esconder una gran reserva, divide documentos originales, copias y efectivo de emergencia para que cada pérdida posible tenga un límite. Los originales importantes deben estar protegidos contra agua y polvo antes de pensar en ocultarlos. Una bolsa resistente o funda impermeable sencilla puede valer más que cualquier escondite creativo si una tubería rota, humo húmedo o una evacuación bajo lluvia destruye el papel que intentabas proteger. Después viene el principio más útil de todo este vídeo: almacenamiento aburrido. Busca lugares que formen parte del entorno, que no llamen la atención y que puedas revisar sin herramientas especiales ni desmontajes peligrosos. Un paquete discreto entre textiles poco interesantes, dentro de un contenedor doméstico que ya existe o detrás de objetos cotidianos puede funcionar mejor que una caja secreta comprada precisamente para parecer secreta. La condición es que no lo pongas junto a sustancias corrosivas, productos que puedan derramarse, calor, cableado o mecanismos que puedan atraparlo. También debes sobrevivir a tu propia memoria. Si dentro de 6 meses necesitas desmontar medio apartamento para recordar dónde pusiste el pasaporte, acabas de diseñar una trampa contra ti mismo. Una buena prueba consiste en apagar las luces, esperar unos minutos y recuperar el paquete usando solo una linterna. Si tardas demasiado, haces ruido o necesitas mover 10 objetos, simplifica el lugar. Hay otra prueba todavía más importante. Imagina que tú no estás allí. Una persona de confianza de tu familia podría recuperarlo siguiendo una instrucción breve sin conocer todos tus hábitos. Eso no significa revelar todos tus escondites a todo el mundo. Significa evitar un sistema tan complejo que se vuelva inútil si estás herido, lejos de casa o simplemente no puedes volver al edificio. El efectivo merece tratamiento separado porque cumple una función distinta. En una caída prolongada de electricidad o comunicaciones, una tarjeta perfectamente válida puede convertirse durante horas o días en un trozo de plástico si el comercio no puede autorizar el pago. No necesitas guardar una fortuna debajo del suelo. Necesitas pequeñas denominaciones suficientes para transporte, comida básica u otra compra inmediata, divididas entre tu capa corporal y 1 o 2 puntos adicionales. El error es formar un único fajo grande. Si pierdes ese paquete, revelas su ubicación o necesitas usar solo una pequeña parte.
Has convertido una reserva flexible en un único punto de fallo. Piensa en sobres pequeños con funciones distintas, no en un tesoro. Uno para salir de casa, otro para una interrupción corta, y otro como reserva que no deberías tocar durante los problemas cotidianos. Las llaves tienen exactamente el mismo problema. Guardar todas las copias en el mismo llavero es cómodo, hasta que ese llavero desaparece y descubres que también has perdido el acceso a casa, al vehículo o al lugar donde guardaste la segunda capa. Mantén solo las copias que realmente necesites y sepáralas físicamente. Una copia con una persona de confianza puede ser mucho más útil que 5 copias guardadas dentro del mismo apartamento cerrado. Y aquí aparece la tercera capa, fuera de tu vivienda. Esta es la única que sigue existiendo si un incendio, una inundación localizada, una orden de evacuación o un problema estructural convierte todo tu apartamento en una zona inaccesible. No necesitas un refugio secreto en el bosque. Puede ser una copia de documentos, una llave y una pequeña reserva guardadas legalmente con un familiar de confianza, en una ubicación segura a la que realmente puedas llegar. La distancia importa. Si tu respaldo está en el mismo edificio, en el mismo garaje o en una vivienda expuesta al mismo incendio, corte de calles o inundación, no es verdaderamente independiente. Pero tampoco tiene sentido guardar todo a cientos de kilómetros si no puedes acceder a ello durante la emergencia para la que lo preparaste. La tercera capa debe ser lo bastante separada para no caer por el mismo problema, y lo bastante cercana para seguir siendo útil. Ahora añade copias digitales, pero no las confundas con una solución mágica. Una memoria cifrada con copias de documentos importantes ocupa muy poco espacio, aunque sigue dependiendo de que puedas alimentar un dispositivo y recordar cómo acceder a los archivos. Una copia cifrada en un servicio remoto puede ofrecer otra capa frente a la pérdida física, siempre que hayas pensado en contraseñas, autenticación y acceso sin tu teléfono principal. En un corte total quizá no la uses ese día, pero puede ser decisiva cuando los servicios comiencen a recuperarse. Lo importante es no crear una nueva dependencia absurda. Si la única copia de tu contraseña está dentro del teléfono que acaba de perderse, has construido una puerta de emergencia y dejado la llave al otro lado. Haz una tarjeta física mínima con contactos esenciales, números importantes que puedas necesitar y la información necesaria para recuperar tus sistemas, pero evita convertirla en una hoja que entregue toda tu vida a quien la encuentre. Hasta aquí estamos protegiendo tus recursos del extravío y del acceso oportunista, pero falta algo que en una crisis real puede decidir si conservas el resto, no anunciar dónde está todo. Un almacén visible cuenta una historia. Muchas cajas idénticas, equipo costoso en una sola habitación y conversaciones demasiado detalladas con vecinos o conocidos pueden revelar más que cualquier etiqueta. Eso no significa desconfiar de todo el mundo ni convertir tu casa en una fortaleza paranoica. Significa que la información también es un recurso y que compartirla debe tener una razón. Hay una excepción útil, una cartera señuelo cotidiana. Puede contener una pequeña cantidad de dinero y tarjetas sin valor crítico para que perderla por accidente no destruya tu sistema principal. No necesitas inventar identidades falsas ni convertirla en una escena de película. Su función es limitar daños, no engañar a una inspección oficial ni ocultar actividades ilegales. Si una autoridad legítima requiere documentación, tu estrategia es proteger tus respaldos y cumplir la ley, no diseñar compartimentos para evadir controles. También debes pensar en el enemigo más subestimado, tú mismo durante una evacuación, con humo, oscuridad, niños preguntando, mascotas agitadas o información contradictoria. Una ubicación que parecía obvia puede desaparecer de tu cabeza. Por eso cada capa necesita una rutina. La corporal vive siempre en el mismo lugar. La doméstica se revisa en fechas concretas y la externa se actualiza cuando cambian documentos, llaves o números importantes. Revisar no significa abrir cada paquete todas las semanas. Significa confirmar que sigue seco, accesible y actualizado, y que nadie movió el contenedor durante una limpieza, una mudanza o una reorganización de la casa. Hay una prueba final que vale más que comprar otro accesorio. Simula una salida de 5 minutos. Ponte zapatos, toma solo lo que podría recoger bajo presión y cruza la puerta. Después comprueba qué elemento esencial quedó atrás. Si el pasaporte está enterrado bajo 20 cajas, si el dinero depende de recordar 3 escondites o si la única llave extra está dentro de la vivienda que acabas de cerrar, el ensayo te lo mostrará sin necesidad de una emergencia real. Después haz la prueba inversa. Imagina que vuelves y descubres que falta una capa completa. Si todavía puedes identificarte, pagar algo básico, acceder a una copia y contactar a alguien, tu sistema tiene redundancia real. Eso es lo que significa esconderlo sin fallar. No consiste en encontrar un agujero secreto que nadie descubrirá jamás, sino en evitar que un solo robo, incendio, extravío o error humano pueda quitarte todas las opciones al mismo tiempo. Hoy puedes hacerlo sin comprar nada sofisticado.
Separa una identificación útil, algo de efectivo y una llave. Protege las copias domésticas contra agua y crea un respaldo independiente fuera de la vivienda. Después prueba si puedes recuperar cada capa con poca luz y bajo un límite de tiempo. Mi desafío es que antes de terminar el día cronómetres cuánto tardas en localizar tus documentos, una llave de respaldo y dinero para una salida inmediata. Si necesitas más de unos minutos o todo aparece en el mismo cajón, ya encontraste el punto débil que debes corregir. Y dime en los comentarios una sola cosa. ¿Qué objeto esencial de tu casa sería el más difícil de reemplazar si mañana desapareciera? Suscríbete si quieres seguir preparando sistemas que funcionen incluso cuando el plan perfecto deja de existir. Porque en un colapso no siempre puedes impedir que algo se pierda. Lo que sí puedes hacer es diseñar tu preparación para que ninguna pérdida aislada te arrebate la capacidad de seguir moviéndote, pagando, demostrando quién eres y tomando la siguiente decisión.